Buena- Buenas noches, señores estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, Lice. Sí, sí se escucha. Licenciada, sí se le escucha. Buenas noches con todos. Bueno, chicos, vamos a iniciar el día de hoy con una nueva temática. El día de hoy vamos a ver un tema titulado como oraciones compuestas coordinadas y su orden sintáctico. ¿Sí? El día de hoy entonces vamos a estar viendo cómo nosotros podemos identificar las oraciones compuestas coordinadas. ¿Sí? No es nada del otro mundo, lo vamos a ver. Cualquier pregunta me la pueden realizar en ese momento. ¿Sí? Vamos a iniciar entonces con las oraciones simples. Sí, me esperan un ratito. Antes de eso vamos a dar una pequeña introducción con... Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a mi canal. Las oraciones coordinadas son un tipo de oraciones compuestas, es decir, van a ser oraciones que tienen más de un verbo. ¿Y cuál es la característica propia de estas oraciones? Que están unidas por un nexo, que es una conjunción. Y depende del tipo de conjunción que tengamos, tendremos un tipo de coordinada. Otra cosa propia de estas oraciones coordinadas es que cada una de esas oraciones que forman parte de esta oración coordinada tienen significado propio de por sí. Lo único que están unidas por esos nexos de unión. Vamos a ver los diferentes tipos. Vamos a ver 5 tipos. Aquí tenemos los 3 primeros. Las oraciones coordinadas copulativas tendrán como nexo estas conjunciones copulativas. Y junto con estas, estas conjunciones, si unimos dos oraciones con este nexo, lo que va a hacer es que un significado se suma al otro. Veámoslo en el ejemplo. Vete a la cocina y coge el plato. Una acción y le sumo la otra. ¿Veis? Así que las copulativas tienen ese significado de suma, de añadido. Vete a la cocina y coge el plato. Vemos los dos verbos, los dos núcleos del predicado. Efectivamente hay dos oraciones unidas por qué nexo, por el nexo y. Así que efectivamente aquí nos encontramos ante una oración coordinada, o también conocida como oración compuesta por coordinación. En eso de un sí, por esa razón. Cuando tenemos oraciones coordinadas, se le denomina a la primera oración proposición 1, y a la segunda oración proposición 2. Y analizaríamos cada una por separado. Disyuntivas son aquellas que tienen como nexo la conjunción o, u, o bien, etc. Por ejemplo, ven con nosotros o quédate con ella. Aquí, como vemos, el significado que nos aporta este tipo de oraciones, las disyuntivas, es significado de exclusión, o una u otra, ¿no? Vemos aquí los dos verbos, ven y quédate, los dos núcleos del predicado. Por lo tanto, hay dos oraciones unidas efectivamente por este nexo, como la conjunción o, pues tenemos que saber que o es esa conjunción disyuntiva, por lo tanto entra dentro de las oraciones coordinadas disyuntivas. Adversativas. Los nexos son pero, más, sino, sin embargo. Te ayudo, pero tengo poco tiempo. Vemos aquí que efectivamente hay dos oraciones. Te ayudo por un lado, tengo poco tiempo por otro, unidas por el nexo pero. Proposición 1, proposición 2. Aquí el significado que nos aporta las adversativas
es de oposición. Una oración se opone a la otra. Te ayudo, pero tengo poco tiempo, como ves, ¿vale? Pues aquí también a veces el conocer ese significado nos ayuda a acordarnos más de esas conjunciones. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos entonces una pequeña introducción sobre lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a empezar explicando lo que son las oraciones simples, ¿sí? ¿Cuáles son las oraciones simples? Las que tienen únicamente un verbo, ¿sí? Un verbo, ¿sí? Por ejemplo, la gerente de ventas cumplió la meta financiera del mes. ¿Cuál es el verbo? Recordemos que el verbo es la acción, es lo que hace el sujeto, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, es la acción. Sí, es la acción. El verbo es la acción que realiza el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? La gerente. ¿Qué hace la gerente? Cumplió la meta financiera. Lo que está después del verbo para acá es el predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado es lo que se dice del sujeto. ¿Sí? Entonces, en una oración siempre vamos a tener un sujeto, un predicado y un verbo. ¿Sí? Vamos a tener siempre esas tres partes, ¿sí? No se olviden, siempre vamos a tener un sujeto, un predicado y un verbo. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es de quién se habla en la oración, ¿sí? ¿De quién o de qué se habla en la oración? El sujeto puede ser una persona, un animal o una cosa, ¿sí? El sujeto es de quién se habla en la oración, ¿sí? ¿Qué es el predicado? El predicado es lo que se dice del sujeto, ¿sí? Es lo que se dice del sujeto. Y el verbo es lo que hace el sujeto, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos hablando de la gerente de ventas, ¿sí? Entonces, la gerente de ventas, ¿qué hace la gerente de ventas? Cumple o ha cumplido con la meta financiera, ¿sí? Entonces, el verbo cumplió está conjugado en pasado, ¿no es cierto? ¿De qué verbo se conjuga el verbo cumplió? Del verbo cumplir, ¿sí? Recordemos que los verbos son todos los que terminan en ar, o ir, ¿sí? Son todos los verbos terminados en ar, o ir, ¿sí? Entonces, esa es una oración simple. Tenemos tres partes, no se olviden, un sujeto, un predicado y un verbo, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice acá. Acá nos dice que una oración que es excesivamente larga no es lo mismo que una oración compuesta, ¿sí? Ojo con esto, chicos. No porque una oración sea o la veamos como muy, muy larga, ya digamos que es una oración compuesta. No. Por ejemplo, ¿qué nos dice acá? La gerente de ventas, Marta Enríquez, la de ojos negros y cabello claro, cumplió la meta financiera del mes, ¿sí? Prácticamente es la misma oración que la anterior, pero acá nos está relatando específicamente las características de la gerente de ventas. ¿Sí? Y es por eso que la oración se ha hecho más larga, pero no es una oración compuesta. ¿Sí? Sigo teniendo tres partes. Sigo teniendo un sujeto, un predicado y un solo verbo. ¿Sí? El verbo viene del verbo cumplir. ¿Sí? Viene del verbo cumplir. ¿Ya? Entonces tenemos esas tres partes, sujeto,
verbo y predicado, ¿sí? Recordemos que una oración, por muy larga que sea, no por eso vamos a decir que es una oración compuesta, ¿sí? ¿Qué es una oración compuesta? Una oración compuesta, ojo chicos, pondrán atención, una oración compuesta es la que tiene más de un verbo, ¿sí? Conjugado en forma personal y pueden estructurarse de forma subordinada y coordinada. Básicamente, las oraciones compuestas son las que tienen más de un verbo. Pueden tener dos o tres o los que sean. ¿Sí? Esas son las oraciones compuestas. Por eso les decía, no porque una oración sea muy, muy larga, vamos a decir que ya es una oración compuesta. No, la oración compuesta es oración compuesta cuando tienen más de un verbo. ¿Sí? Solo ahí podemos decir que es una oración compuesta. Oración compuesta. ¿Qué es? ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Las oraciones compuestas coordinadas están formadas por dos o más oraciones simples e independientes entre sí con el mismo nivel sintáctico dentro de un enunciado. Esta relación sintáctica recibe el nombre de relación de coordinación, ¿sí? Vamos comprendiendo. Entonces, las oraciones compuestas están formadas por dos o más oraciones simples e independientes. Es decir, vamos a tener una oración, un nexo y otra oración. ¿Sí? Una oración, dos oraciones y un nexo que une ambas oraciones. A eso le podemos llamar una oración compuesta. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo para comprenderlo mejor. Sí, pero no se olviden, una oración compuesta tiene más de un verbo para poder ser llamada oración compuesta. ¿Sí? Vamos con el ejemplo entonces, a ver. Vamos con el ejemplo. ¿Qué nos dice por acá? Vamos a ver acá, a ver, ya. Nos dice, los integrantes del coro se presentaron, los integrantes del coro presentaron, perdón, los integrantes del coro presentaron su concierto por la mañana y los asistentes aplaudieron con entusiasmo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esta oración. Vamos de nuevo. Los integrantes del coro, sí, estamos hablando de los integrantes del coro, ¿verdad? Los integrantes del coro presentaron su concierto por la mañana. ¿Qué hicieron los integrantes del coro? Presentaron su concierto. Y los asistentes, acá estamos hablando de alguien más. Los asistentes, ¿qué hicieron los asistentes? Los asistentes aplaudieron con entusiasmo, ¿sí? ¿Qué? A ver, ya se me pasó. ¿Qué es lo que podemos identificar aquí? Aquí sí podemos identificar una oración compuesta. A esto sí le llamamos oración compuesta. ¿Por qué? Porque tengo dos oraciones simples. Acá tengo una oración simple y acá tengo otra oración simple. Y tengo de por medio una conjunción. ¿Sí? ¿Qué nos dice la primera oración?
nos dice que los integrantes del coro presentaron su concierto por la mañana. ¿Qué es lo que yo inicié diciendo? Que una oración simple siempre va a tener tres partes, ¿sí? ¿Cuáles eran esas tres partes, mis chicos? ¿Quién quiere responder? Sujeto, predicado y el verbo. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Sujeto, predicado y verbo, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una oración, como les decía. Sí, esta es una oración simple, ¿sí? Empezamos con el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es de quién se habla en la oración. En esta oración, ¿de quién estamos hablando? De los integrantes del coro. Muy bien. Estamos hablando de los integrantes del coro, ¿no es cierto? Nos dice que los integrantes del coro presentaron su concierto por la mañana. ¿Quiénes presentaron su concierto por la mañana? Los integrantes del coro. Entonces, los integrantes del coro son el sujeto. ¿Sí? ¿Qué hicieron los integrantes del coro? Presentaron su concierto. Ya, ¿no es cierto? Presentaron su concierto por la mañana. ¿Cuál es la acción que ellos realizaron? ¿Cuál es el verbo aquí en esta oración? Presentaron. Muy bien. Presentaron es el verbo, ¿no es cierto? Presentaron es el verbo. ¿Y cuál es el predicado? Todo lo que está después del verbo, ¿sí? A ver, pongámosle de otro color, pongámosle verde, ¿sí? Todo lo de acá, incluido el verbo, es el predicado, ¿sí? Entonces, acá tenemos una oración simple, ¿no es cierto? Tenemos el sujeto, el verbo y el predicado, ¿sí? Y esto está en una sola oración. Como les decía, en la parte de acá tenemos una segunda oración, ¿sí? ¿De quiénes estamos hablando acá en la segunda oración? De los integrantes. ¿De quiénes estamos hablando? De los asistentes que aplaudían con entusiasmo. De los asistentes, ¿no es cierto? Los asistentes son el sujeto, ¿sí? ¿Qué hicieron los asistentes? ¿Cuál es el verbo? Aplaudieron. Aplaudían. Aplaudieron, ¿no es cierto? Porque aplaudieron viene del verbo aplaudir, ¿sí? Entonces, aplaudieron es el verbo y el predicado es todo lo que está después del verbo, ¿no es cierto? Todo esto es el predicado. ¿Sí? Entonces, hemos tenido en una sola oración, hemos tenido dos oraciones simples. En una estamos hablando de los integrantes del coro, ¿sí? Y en otra estamos hablando de los asistentes, ¿sí? Entonces, tenemos dos oraciones simples. Como tenemos dos oraciones simples, tenemos, ¿cuántos verbos tenemos acá, chicos? Dos. Tenemos Dos. dos verbos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos dos verbos? Dos subrayados. Presentaron. Presentaron y Presentaron, aplaudieron. aplaudieron. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Presentaron y aplaudieron son los dos verbos que yo tengo en una sola oración. Cuando yo tengo más de un verbo en una sola oración, le llamo una oración compuesta. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una oración compuesta coordinada.
¿Sí? No es nada del otro mundo, ¿no es cierto? Lo único es que estas oraciones están separadas, o mejor dicho, unidas por una conjunción, y esta conjunción puede ser la conjunción y, o, u, etcétera. Ya vamos a ver que hay muchos tipos de conjunciones, ¿sí? Pero lo básico es que la oración compuesta tiene más de un verbo, y por eso es que pueden existir más de una oración sí. ¿Sí? Vamos a continuar. Sí, a ver, vamos a leer esta partecita. Me dan un minutito, chicos, ya regreso. Ya. A ver, vamos a continuar. Bueno, acá tenemos un tipo resumen de lo que ya hicimos con la oración anterior. Vamos a ver cómo nosotros debemos proceder para identificar una oración compuesta, pero ustedes ya lo hicieron, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero, acá nos dice identificar los verbos, ¿sí? Esta se podría decir que es otra forma de nosotros poder identificar una oración compuesta. La podemos hacer primero identificando los verbos, que es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque identificando los verbos ya vamos a saber de una si es una oración compuesta o no, ¿sí? Si solo hay un verbo, no es una oración compuesta. Si hay dos o más verbos, sí es una oración compuesta, ¿sí? Entonces, primero podemos empezar identificando los verbos, ¿no es cierto? Acá tenemos el verbo salta, ¿no es cierto? El verbo salta, que viene del verbo saltar, y el verbo duerme, que viene del verbo dormir, ¿sí? Como tenemos dos verbos en esta oración, podemos decir que sí, es una oración compuesta, ¿sí? Entonces, bueno, hemos identificado los dos verbos en la oración. Ya sabemos que es una oración compuesta. Vamos al paso número 2. ¿Qué nos dice? Se identifica el nexo que une las oraciones simples o preposiciones. ¿Cuál es el nexo? En este caso, el nexo es la palabra como. ¿Sí? Acá lo tenemos. El cómo es el nexo. Vamos a leer. Tan pronto salta de alegría como duerme por tristeza. ¿Sí? Entre un verbo y el otro siempre va a existir un nexo. Siempre va a existir un nexo, ¿ya? El punto es identificar cuál es ese nexo, ¿no es cierto? En este caso, el nexo es el verbo como, ¿sí? Vamos al paso número 3. En el paso número 3 nos dice, se delimitan las oraciones o proposiciones, ¿sí? Es decir, vamos a separar las oraciones, que eso, perdón,
Eso es lo que hacíamos como primer paso en la oración anterior, ¿verdad? Identificábamos una oración de la otra. En este caso lo hacemos como paso número 3. Tan pronto salta de alegría como, como aquí ya me topo con un nexo, entonces rápidamente yo sé que de aquí para acá tengo la oración número 1 y de aquí mismo para allá tengo la oración número 2, ¿sí? Y de esa manera ya he delimitado o identificado las dos oraciones, ¿sí? Tenemos la oración número 1 y la oración número 2, ¿sí? Entonces ya sé cuántas y cuáles son las oraciones. Finalmente, ¿qué nos dice que hacemos? Finalmente, lo que hacemos es analizar de forma independiente cada preposición, ¿sí? Entonces, tan pronto salta de alegría como duerme por tristeza. Acá vamos a saber que hay dos oraciones, ¿sí? Como ya identificamos el nexo, em, ya identificamos que hay dos oraciones, dos verbos, entonces sabemos que es una oración compuesta, ¿sí? Como les decía, esta es otra estrategia que nosotros podemos utilizar para la identificación de las partes de la oración y saber si es una oración compuesta o es una oración simple. Vamos a ver los tipos de oraciones compuestas coordinadas, ¿sí? Podemos presentar algunos tipos. Tenemos las oraciones copulativas, que expresan las oraciones copulativas una adición, una añadidura, ¿sí? Cuando tenemos oraciones copulativas, nosotros vamos a presentar estos nexos, el nexo i, o, ni, ¿sí? Tenemos el primer ejemplo que nos dice, Braulio es mi hijo y suele ser bastante amable. ¿Qué es lo que estoy expresando acá? Estoy expresando algo más aparte de lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que es mi hijo, pero también estoy diciendo algo más de mi hijo. ¿Sí? Estoy diciendo que Braulio es mi hijo y que suele ser bastante amable. ¿Sí? Ojo con esto, con las oraciones copulativas, ¿sí? Ustedes de tareita van a tener que hacer un ejemplo de las oraciones copulativas, ¿sí? Entonces, es una oración de adición. Vamos con las disyuntivas que también tienen que hacer un ejemplo. ¿Qué nos expresan las disyuntivas? Exclusión o elección, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los nexos que utilizan? El nexo o, u o bien. Por ejemplo, puedes pagarlo al contado o bien hacerlo por cuotas, ¿sí? Como decíamos en el videíto, si pusieron atención, es una oración de exclusión, o es una o es otra. Podemos decir, puedes venir mañana a retirar o si no, el día viernes, ¿sí? Ese sería otro ejemplo. Otro ejemplo, em, ¿cuál sería otro ejemplo? ¿Se les viene otro ejemplo a la mente, chicos? Un ejemplo de oración disyuntiva podría ser también, pueden conectarse a las clases a las 8 o a las 9, ¿sí? O es una o es otra. Pueden venir hoy o mañana. Pueden hacerlo este año o el otro, pero no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. A eso nos referimos con las oraciones disyuntivas, ¿sí? Las distributivas que nos expresan, las distributivas nos expresan acciones alternas o correlativas,
Sí, acá tenemos una serie de nexos, por ejemplo, este, aquel, uno, otro, tan pronto, bien, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, este gato toma leche, aquel gato come pan. Sí, estamos hablando de alguien más. Sí, es una situación alterna. Sí, en esta situación nosotros tenemos dos gatos, ¿no es cierto? Y decimos, este gato toma leche y el otro gato come pan. ¿Sí? Esa es una oración distributiva. Tenemos las oraciones adversativas también. ¿Cuáles son? Las que expresan restricción o corrección. ¿Sí? Tenemos algunos nexos, pero, más, sino, aunque, sin embargo. Por ejemplo, la clase estuvo aburrida, pero aprendimos bien el tema. ¿Sí? Esa es una oración adversativa. Expresamos una restricción. No lo decimos del todo, por así decirlo. La clase estuvo aburrida, pero es como que rescatamos algo, ¿no es cierto? Pero aprendimos bien el tema, ¿sí? El día estuvo muy lluvioso, aunque se me regaron todas las plantas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, no vemos la situación tan mala, sino que rescatamos lo bueno, se podría decir, ¿sí? Esa es una oración adversativa. Finalmente tenemos las explicativas que nos expresan una aclaración. ¿Qué nexos utilizamos en estas? Vamos a utilizar los nexos, es decir, esto es, o sea, etcétera. Por ejemplo, levanté toda la basura, es decir, hice la limpieza, ¿sí? Es una situación o es una oración en donde aclaramos lo que hacemos o lo que decimos o lo que ha pasado, ¿sí? Levanté toda la basura, es decir, hice la limpieza, ¿sí? Fui a hacer, ¿qué podría hacer? Fui al banco, es decir, hice todos los trámites. Algo más o menos así, ¿sí? Es una oración de explicación, de aclaración. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de oración, ¿sí? Van a tener que hacer un ejemplo de oración explicativa, ¿sí? No van a poder copiar este mismo ejemplo, ojo. Una oración explicativa, una oración adversativa, una oración distributiva, una oración disyuntiva, una oración copulativa y nada más, ¿sí? Es decir, van a tener 5 tipos de oraciones que van a realizar un ejemplo, ¿sí? Con los nexos de acá, ¿sí? Pueden utilizar cualquier nexo, y, ni, etcétera. Yo esta presentación y estas diapositivas les dejo en el material para que se vayan guiando. ¿Sí? Aparte de estas 5 ejemplos, van a identificar una o dos oraciones compuestas que les voy a dejar como tarea también, ¿sí? Para que identifiquen cómo lo estaban haciendo aquí en clases, ¿verdad? Identifican cuántos verbos hay. Si hay más de un verbo, ya saben que es una oración compuesta. Si solo hay un verbo, solo van a tener que identificar el sujeto, el verbo y el predicado, ¿sí? Máximo 2 oraciones les he de poner, ¿ya? No más, ¿sí? Entonces, chicos, ¿está claro todo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Sí, Licen. Ya. Bueno, entonces el día de hoy mismo les voy a subir su tareita, la presentación también, el material de trabajo, para que puedan guiarse y puedan realizar, ¿ya? No se olviden a igualarse con sus tareas porque ya estamos pasando notas también. Entonces, eso, chicos, ¿ya? Gracias por conectarse, gracias por su participación también. Nos vemos en una próxima ocasión y que tengan una bonita noche. Licen, yo una preguntita antes que se vaya. Dígame. Mira, por cuestiones de, bueno, que se robaron mi teléfono, todo un desastre, y yo le envié las tareas y todo. ¿Sí podría ayudarme calificando?
desde la primera unidad. El mío está en cero, creo. Sí, desde la primera unidad, justo desde el día de mañana, creo que ya voy a ponerme a revisar desde la primera unidad, de todos. Muy amable, Ajá, gracias. ya chicos, ya, nos vemos en la otra clase. Gracias, licenciada.